Tres contra uno. Esta noche en el estudio, la actriz internacional, productora y activista Dolores Heredia, nacida en La Paz, Baja California Sur. Inició su carrera en la década de los 80 como estudiante del Centro Universitario de Teatro. A sus 23 años debutó en el cine y una de las películas que le ha valido más reconocimientos ha sido Santitos, considerada mejor film latinoamericano en el Festival de Sundance 1999. Fue creadora y docente del Teatro Sunil, productora de la puesta Ay Carmela, parte del elenco de las series La Ruta Blanca y Capadocia. Su más reciente película es Milagro en Praga. Desde 1994 participa en movimientos políticos y en lo que ella llama la reconstrucción de México desde su trinchera artística. Dolores Heredia, bienvenida a 3 contra 1. Con razón. Gracias. Dolores, te hemos visto en actos pues relacionados con tu carrera, en la entrega de los premios Fénix, por ejemplo, que llevaste un rosario con las fotografías de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, recientemente en una conferencia de prensa sobre la película en la que participas y que estás promocionando ahora mismo, Milagro en Praga, que ya se estrenó, y siempre pues expresándote sobre lo que está ocurriendo en el país. ¿Te genera algún problema? Hay gente que te dice, Dolores, esto no tiene nada que ver, concéntrate en lo de la película, concéntrate en lo de los premios. También preguntarte, pues, ¿por qué consideras importante hacerlo? Bueno, primero, hasta ahora nadie me ha dicho que le pare, y si me lo dijeran, creo que sería la mejor razón para continuar a hacerlo. Yo creo que es nuestro mínimo derecho opinar y participar en las cosas de este país. Y bueno, en lo de la película, por ejemplo, también promocionar una película como Milagro en Praga, que habla de una historia centrada en la Navidad, en cosas lindas, en la familia, en el amor, en cosas buenas. De pronto era como, yo pues he ido a las marchas, estoy con una posición muy clara de lo que creo que todos debemos hacer como ciudadanos, y hacer como concentrarme o cerrarme y de pronto salir a la luz pública hablando nada más de qué linda es la Navidad y qué lindo es este mundo y vengan al cine, me parecía como una total incoherencia y sinceramente no me nace hacerlo. Entonces, los productores de la película y todos los que participan en la película, además, incluso la directora, estaba enterada de todo lo que estaba sucediendo en México y le parecía muy, muy conveniente hablar del asunto. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Ya que lo manifestaciones, pues, ¿qué más? Yo creo... Es muy... Fíjate, cuando uno dice manifestaciones, lo que primero se nos ocurre es ir a la calle y marchar. Sí, no hay más que hacer. A mí no es que me guste ir a marchar, no es que lo encuentro como algo divertido o que encuentro, no. ¿Y es productivo? Es decir, y te digo, no es que a mí me guste hacerlo, pero el decir manifestación es manifestarte, es manifestar lo que te está ocurriendo. Yo estoy viviendo en un país que a menos que yo trate de meterme en una burbujita, no voy a ver lo que está sucediendo. Pero están sucediendo cosas mucho más cercanas de todos nosotros. La violencia, la corrupción, la impunidad está siempre más cerca. Entonces, si no participamos de esto, es nuestro país, es nuestro lugar, son nuestras carreteras, son los lugares a los que ya no podemos vivir como vivíamos hace 10 años. ¿No? En tu biografía no es nuevo el asunto. Tú a partir de hace muchos años te caracterizas por buscar proyectos o aceptar proyectos que tengan algún objetivo específico de crear conciencia, de crear reflexión. Muchos de tus proyectos son así. ¿Cómo te formaste? ¿Por qué? Pues fue muy natural, O sea, desde muy chica me gustan las historias. Y las historias, es curioso cómo se va definiendo, es también personalidad seguramente. Pero desde muy chica me interesan las historias que me cuenten algo, que de verdad me cuente, donde siento que el público que va a ver esto o el otro proyecto se identifique, que se quede con algo.
No hablo de mensaje, no hablo de moraleja, hablo de una historia que de pronto pueda hacer algo. Puede ser la belleza en la mujer. ¿Qué es la belleza? Preguntarte cosas. Entonces, no es solamente sobre una tendencia política, es seguramente una tendencia más humanista, si quieres. Es eso lo que me... Justamente tienes en tus papeles una mujer que es empoderada, pero a la vez esta mujer mexicana que es recatada y que define su poder quizá de otra forma. ¿Cómo esto refleja en tu vida? ¿Tú eres un poco así? O en, por ejemplo, Santitos, con mucha esperanza. ¿Cómo esto repercute en ti? ¿Qué tú le metes de tu personalidad a estos roles? Seguramente mucho. Y también a lo largo de mi carrera hay mujeres que me han inspirado mucho, incluso mujeres que yo las he conocido con un sueño atorado, ¿sabes? Y probablemente esas son las historias que más me tocan. ¿Públicas o privadas o gente común? Gente común. ¿Cuáles son esas mujeres, Dolores, que pues algunas en las muchas que han estado cerca de mi familia, ¿no? Mi madre, por ejemplo, la familia de mi madre, hay muchísimas mujeres, es muy curioso, mi familia está plagada de mujeres. Yo vengo de una familia de 7 mujeres y 3 hombres, y mi mamá, así sus tías, ¿no? Era por todos lados mujeres. Te imaginarás, no. Pues yo creo, por mayoría ya nada más. Por mayoría nada más. Entonces, bueno, pues allí 1000 historias se cocinaban, ¿no? 1000 historias. Muchas de estas mujeres con grandes potenciales y que se quedaron, como te digo, con un sueño atorado, ¿no? Y me tocó escucharlas, me tocó tocarlas, me tocó conocerlas, y de ahí se van como abriendo. ¿Y tú tienes un sueño atorado? Yo creo que sí, todos, sí. ¿No? No atorado, pero todavía por cumplir, ¿no? ¿Cuál es? Sí. No, bueno. A mí me encantaría tener más tiempo para escribir, me gustaría muchísimo. Y ahorita tengo un proyecto que quisiera desarrollar yo y después ponerlo en mano de algún guionista para que lo continúe. En esta familia que nos cuentas llena de mujeres, creciste en Baja California, ¿cómo es que de repente decides o cómo te das cuenta de que tú te quieres dedicar a la actuación, Dolores? No me di cuenta así como una iluminación, fue un poco, me acuerdo que era complicado hacer cosas allá. Una ciudad muy chiquitita, muy cerrada, la península, entonces llegaban como muy pocas cosas, había creo que 2 vuelos a la semana, una cosa así, y el barco cada 2 días. Entonces había muy poca relación con el macizo, ¿no? Con todo el otro mundo, vivíamos con mar de los 2 lados y muy pocas cosas, muy poca cultura, mucho de otras cosas. Una paz maravillosa, una relación con la naturaleza extraordinaria, entonces había una compensación en ese sentido, pero yo traía una inquietud muy grande desde muy chiquita, yo sentía que algo adentro se me iba a salir, de verdad sentía como pues algo muy peculiar. Entonces empecé en la secundaria a ver teatro, a sumarme a grupos que organizaban eventos culturales y luego empecé a tomar unos cursitos de teatro. ¿Tu familia estaba de acuerdo en todo esto? Les gustaba mucho que yo hiciera teatro. Seguro también porque me veían más relajadita. Teatro en casa. Y entonces, pues empecé a hacer teatro, a montar unos espectáculos que les fue bastante bien. Empecé a hacer giritas chiquititas en las ciudades. ¿Chiquita? ¿A los qué? ¿18 años? Sí, no, a los 18 ya estaba aquí en el DF. A México. Fue como 3 años antes, como desde los 15 empecé. Fíjate. Y una experiencia re bonita porque fue encontrar al público así, cerquitita. Casi empíricamente, fue el primer contacto con esto. Después ya hice teatro formal en un teatro. Nos fuimos a estrenar a Mexicali, a Tecate, entonces ya era así como una gira, ¿no? Del otro lado salir. Pero pues eso va formando. Y el encuentro con el público y la sensación de un telón que se abre y el público allí y empieza la historia y no se acaba hasta que se acaba. Vamos a corte y regresamos en más aquí en 3 contra 1.
Continuamos en 3 contra 1, Dolores Heredia, hoy con nosotros platicando su historia y sus historias. Dolores, hablabas de esa compañía de teatro, bueno, de ese grupo de teatro que formaste, pero me gustaría saber un poco de tu familia. Papá marinero y mamá fotógrafa. ¿Cómo se encontraron en la vida Esas son las estas dos cosas personas? raras que se ponen en internet y que yo cada vez ¿No es lo cierto? corrijo un poco. Es digamos que es cierto, pero aproximado. O sea, a mi papá le hubiera dado mucho gusto ser marinero, seguro, pero él era más un hombre de mar, es distinto. Mi papá no estudió como marinero, no estuvo en el mar y vivió muchos años en el mar y vivió embarcado, trabajaba en barcos de carga, recorrió el mundo bastante, de este lado del Marinero mundo. empírico. No, pues es un hombre de mar, porque entonces no es un marinero el que va en un barco de carga. Más bien su trabajo estaba precisamente. relacionado con el mar por donde vivían, Sí, ¿no? y mis hermanos mayores vivieron con mi mamá en un barco, o sea, sí se la pasaban arriba del barco. Sí. Después llegaron a La Paz, porque mi papá tenía que dragar una zona que está enfrente de la bahía, conocieron la baja y decidieron quedarse allí. Y mi papá conoció a mi mamá es de Sinaloa, la conoció cuando ella trabajaba en una fotografía, y mi mamá en realidad, más que fotógrafa, era... ella retocaba. Ilustraba. Ella retocaba Retocaba las fotos. e iluminaba las fotos entonces. ¿Quién puso eso en tu biografía entonces? No tengo la Son los menor misterios idea. de Oye, Internet. y seguramente quisieron darle allí un giro un poco más interesante y yo me siento muy orgullosa de la historia. La historia de atrás me parece más Oye, interesante. ¿cómo pero- manejas, Dolores, siendo una mujer pública, una actriz tan conocida, este tipo de cosas? O sea, estos datos del Wikipedia, ¿no? O estas cosas que ponen sobre ti o sobre chismes que de pronto aparecen ahí. ¿Cómo lo has aprendido a manejar? Pues no he aprendido, la verdad no he aprendido y no es algo en lo que dedico mucho tiempo ni poco tiempo. Siempre siento que tendré la oportunidad en un espacio como este, Claro. con ustedes, De aclarar en cosas. un aclarar espacio cosas. donde es más serio, en donde si se puede aclarar y si vale la pena aclararlo, pues lo aclaro. Y si no, creo que se deja pasar. Esta parte de mi carrera, esto que tiene que ver y que han hecho que tenga que ver con nuestro oficio, con los actores, y yo siempre he estado en desacuerdo. ¿Por qué tienen que saber de mi vida privada? Sí. ¿Por qué tengo que No. justificar? Porque yo solo soy una actriz, como soy un médico, como soy uno. Entonces, claro, con nosotros se utiliza toda esta cosa que es la publicidad ligado a no sé qué, y entonces se supone que somos un producto que vende. Claro. Y yo me he negado toda la vida, no me he negado, pero he tratado de hacer como ser más ¿no? coherente con mi trabajo. Es un placer para mí, es un trabajo muy serio, de mucho riesgo, y lo considero, respeto mucho mi trabajo, entonces... ¿Riesgo en qué sentido? Riesgo en todos sentidos. En Uno este que hablamos de estar como expuesta. expuesta, pero también uno arriesga la vida, de verdad, uno Sin arriesga duda. la vida en nuestro... Bueno, a mí me dieron un balazo No me aquí digas. de salva, disque de salva, pero con una... ¿En qué con película? una arma cargada, ¿no? En Capadocia, En ¿sí? Capadocia. Por un error de todo mundo, ¿Te ¿no? marcó Capadocia? Pues... Porque a nosotros Sí, sí, cómo no, claro que sí. Sí, es Capadocia es impactante. algo ¿Cómo fue importante hacer para mi eso? vida. Fue una Pues serie muy fuerte. fuerte. Y de Capadocia tantas cosas, humanamente. ¿Cómo te preparas para estos roles? Es decir, por ejemplo, hay actores como Daniel Day-Lewis que se mete desde que entra en el estudio, empieza a tomar la personalidad del rol que está tomando. ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces para entrar a una cosa como Capadocia? No puedes actuar que tú sabes. Tienes que saber, yo digo. Hablar de un tema como sistema carcelario, derechos humanos, la vida en el interior de una cárcel. Entonces yo leí mucho, vi mucho, fui a varios penales, hablé con muchas mujeres dentro y fuera, algunas que ya habían salido, algunas que habían estado por error, otras que ya habían pagado su sentencia, y adentro muchos casos también de gente que inocente, dentro, asumidas ya como allí va a ser su vida, en fin, de todos colores.
fue construir un bagaje muy, muy, muy grande, una masa que yo tendría todavía para una cuarta y quinta temporada, ¿no?, de material. Y la preparación fue muy física. Yo necesitaba tener mi cuerpo muy, muy fuerte, muy entrenado, tener una muy buena alimentación. Tuve que ser muy rigurosa con mi alimentación. ¿Por qué lo físico? ¿Qué, para contrarrestar Pues la sí, parte emocional? Sí, porque sentía y siento que muchos personajes sí necesitan, tienes que hacer como una especie de traje, un traje que te contenga y que te responda. Hay muchas horas de trabajo, tu emoción tiene que trabajar como un músculo también. Si tú no estás preparada por dentro, espiritualmente, físicamente, tus órganos que estén funcionando bien, pues te va a fallar algo. La máquina tiene que estar totalmente afinada. Dolores, y si para cada personaje haces esto que nos acabas de contar, en el caso de Teresa, este personaje, me imagino que vas como acumulando pues un conocimiento muy profundo también de distintas realidades, ¿no? Dependiendo de los personajes que te toque interpretar. Sí, sí, y no siempre te tienes que preparar de la misma manera. Varía, es decir, yo no me preparo, porque cada actor tiene también como su manera de acercarse. Yo no me preparo nunca igual. Hay personajes que nada más te tienes que quedar quietecito y hacer un encuentro muy, muy profundo con lo que quiere el director. Por ejemplo, Milagro en Praga fue así. No hubo mucho tiempo de preparación. Yo empecé a ver todo lo que tenía que leer, saber sobre Praga, sobre este país, sobre República Checa, sobre el niño Jesús de Praga y todas las historias que había alrededor. Y llegué allí con esta cosita, ¿no? Así como con mi frasquito de, pues aquí está, esto es lo que yo tengo, ¿no? Sí. Y después fue trabajar así, hombro con la directora, construyendo y tejiendo un personaje peculiar. Pero entonces, bueno, pues así es, cada cosa, cada proyecto, cada historia, cada uno de estos nuevos seres por los que transitas, pues sí te dejan. Muchos papeles muy fuertes y que también han dejado huella también muy fuerte en esas películas. ¿Alguno que digas, este es el que más trabajo me costó? Es que es distinto también en cada momento, y porque son diferentes etapas. Ahorita pienso en el personaje de Ana María, de Huérfanos, que es algo que hice recientemente, 2 o 3 años, y que fue un personaje real, un personaje... Gita quería una mujer muy de verdad, quería una mujer que incluso pudiera crear a las mujeres de ahora un poco de reacciona. ¿Por qué? Porque queríamos retratar a una mujer de esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo no debía salirse todas esas partes de las que ahorita hablábamos, de mí, de mi personalidad, ¿no? La mujer que te pone enfrente hubiera cacheteado a Melchor Ocampo. Sí, claro, pues no, contigo. Le bajas. Como las mujeres mexicanas que aguantan a veces, eligen sus batallas, ¿no? Así es, más. Así es. Y bueno, pues este personaje sí era complicado, además pasar por muchas etapas, empezar muy jovencita, o sea, realmente muchos menos años de los que yo tengo. Había que encontrar como esa frescura, recordar como qué brillo había en los ojos, ¿no? Un poco. Tenemos que hacer una pausa y regresamos rápidamente, estamos en 3 contra 1. Esto es 3 contra 1 y estamos con Dolores Heredia. Dolores, sé que has incursionado últimamente en documental y estabas haciendo específicamente uno de las mujeres saharauis y de los saharauis y de la reina Victoria. ¿Tú elegiste los temas? El primero sobre los saharauis, no lo escogí, nos escogió un poco. Un día me invitaron a recibir al embajador de la República Árabe Saharaui en México, lo conocí, nos hicimos muy buenos amigos y nos invitó a hacer un viaje al Sáhara Occidental. Entonces, hacer ese viaje era, pues no podemos desperdiciar la ocasión, nos fuimos con 3 cámaras, el que era entonces mi pareja y otro amigo, entonces nos llevamos los 3 una camarita y cada uno una cámara
y viajamos durante un mes y un poquito más, muy dentro, muy dentro en el desierto. Encontramos cosas increíbles, tenemos un material extraordinario y después pasó como pasa muchas veces, que estos tres, cada uno retoma su vida, el material está allí, nunca le dimos como seguimiento, y ahora con una gran amiga periodista nos encontramos hace poco y decimos, hay que hacer. Esto se tiene que retomar porque es un pueblo extraordinario. ¿Interactuaste con la gente saharaui, con las mujeres en específico? Vivíamos ahí entre ellos, nos quedamos allí un mes viviendo en sus casas, en sus jaimas, viajamos por el desierto, encontramos nómadas, nos llevaron hasta la frontera con Marruecos, sí. Eres una gran viajera, ¿no, Dolores? Soy una gran viajera. Dios, ¿por Sí. qué viajas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Es un espejo de tu alma, Historias, buscándote y viéndote quizá, hacia otros? Quizás he viajado más, sobre todo trabajando, a través del trabajo, y luego siempre trato me las arreglo siempre para o llegar antes o quedarme un tiempo después. Y esto, por ejemplo, del Sáhara fue realmente algo que se nos topó, yo tenía tiempo para hacerlo, y pues empecé un poco, yo puse los dineros para hacer posible esto, llevar el material, los boletos de avión y todo eso, y fue extraordinario. Yo no cierro ese capítulo, yo creo que es algo que se tiene que hacer, porque el pueblo saharaui sigue en la misma situación. Mucho. Entonces sí es un tema muy importante, y mujeres extraordinarias. Claro, y hablas tú de darle voz, a veces, lo vi en tu Twitter, de darle voz a quienes no la tienen, ¿no? Lo haces en México, que es algo que es una ocasión para nosotros. Y si tuvieras que retratar una historia así, pero de México, ¿a quién o qué pueblo elegirías? Uy, yo creo que para donde te asomes, en cada lugar, en cada esquina, hay alguien que necesita que le des voz, que le ayudes. Has hecho documental, has hecho teatro, has hecho cine, incursionaste incluso en televisión. Sí. Que bueno, creo que te costó trabajo decidirte por hacer televisión. Sí, un poco. ¿Qué te dejó aquello? Un poco. ¿Sí no te gustó? contesté nada más la segunda, que era sobre la reina. Sí, para no te sí, preocupes, si no nos claro. vamos. La reina Victoria, ¿por dónde no, voy? pasó a la paz, ¿no? Es la En algún reina momento. Isabel de Inglaterra. Es cierto, Isabel. La de ahorita, de este momento, la reina reina Isabel II, sí. Y ahí está, el documental de ese lo estoy terminando en este momento, y yo creo que a mediados del próximo año ya está. Estoy trabajando en él ahorita, justamente. Bien, pues algunos pendientes en documentales, pero retomando este tema de la televisión, Dolores, ¿te gustó, no te gustó, qué te dejó, la volverías a hacer? Sí, la televisión sí. Mi primera relación con la tele fue Gitanas, hace un montón de años, como 10 años. Una hermosa experiencia, un proyecto muy bonito, me siento muy orgullosa de él. Y después Capadocia, que Capadocia sí es como un híbrido, porque la primera temporada se hizo en cine y después los siguientes ya se hace tele, pero se mantiene como el formato más cinematográfico. Y después he seguido haciendo televisión, hice en Azteca una novela corta. ¿Y te gusta? Sí. ¿Lo disfrutas igual que el teatro, igual que el cine? Es distinto. Sí, de la distinto, televisión por eso te yo pregunto. creo que lo que uno aprende es a mantener una dignidad como actor. Sí es importante eso. ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué una dignidad? Porque hay muchos actores que dicen hacer televisión para pagar la renta, para pagar no sé qué, para no sé qué. Y yo creo que si la haces pensando en que estás contando algo, en que quieres llegarle de una manera distinta a los espectadores que están acostumbrados a ver otras cosas en la televisión, yo creo que puedes sacar una ventaja y dignificar también el trabajo del actor, dignificar el trabajo de los autores, de los guionistas, de los fotógrafos. Yo creo que es un espacio que vale la pena, lo digo así, dignificar. Valorar. Sí, oye, Dolores, si no hubieras sido actriz, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Pues mira, primero pensaba ser maestra, era como porque todo el mundo se iba, la escuela más grande en La Paz era la normal. Y yo decía, no, pues sí, todas siguiendo el mismo caminito, ser maestra. Entonces no pasé el examen, pero en mí siempre había como un sueño que yo creo que hubiera podido hacer muy bien,
que era ser periodista. Moría de ganas, me imaginaba perfectamente haciendo su trabajo. Pues a través del documental, en cierta manera lo es. Tal vez. Pero te ganó el teatro, ¿no? llegó antes. Me ganó el pasó? teatro, sí. Sí, es que de verdad si encuentras, te subes a un escenario y te lo pasas bien, Ya no te quieres dejar nunca. bajarse. Sí, es Claro. difícil. Oye, ¿cómo fue cuando llegaste aquí al Distrito Federal? ¿Qué nos decías a los 18 años? Dejar La Paz, llegar aquí, ¿cómo fue para ti? Pues llegué bastante protegida, digamos, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Llegué con una beca mínima que me habían conseguido amigos en La Paz, todo el núcleo de la gente de cultura de La Paz. Llegué a la Casa del Estudiante de Baja California aquí, de Baja California Sur. Y pues viví allí una temporada, me inscribí, hice el propedéutico en el Centro Universitario de Teatro, pasé, me quedé y estuve allí durante un año. Entonces fue todo como, venía muy bien organizada, los tiempos, sabía perfectamente todo. Pues no hubo tiempo. Una gran familia, si eran 10. Sí, no hubo mucho tiempo de extrañarlos. La escuela y el CUT eran rudísimos. Sí. Se nos está acabando el tiempo, No. desafortunadamente. Fue un placer tenerte aquí, de verdad. A mí también. Muchas qué rica, gracias. qué rica plática. Gracias. Gracias, gran persona, gracias.